Saludo, me siento muy contento de ver la iglesia, así como dice mi pastora, ver la iglesia así de linda, así de bonita, todos hoy el domingo a la casa del Señor. Hemos comprendido que 6 días se trabaja y uno es especial ¿para quién? Para el Señor. Bueno, le quiero dar las gracias a mis pastores por permitirme este gran privilegio de traer el mensaje el día de hoy. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy bonito que es la vulnerabilidad. ¿Alguien sabe qué es la vulnerabilidad? Pues se traduce en el significado del diccionario que es debilidad. La vulnerabilidad es debilidad y temor a ser dañado física y mentalmente. ¿Estamos? Y la vulnerabilidad nos hace seres únicos. ¿Por qué nos hace seres únicos? Porque al reconocer nuestra vulnerabilidad, reconocemos que somos débiles, que tenemos debilidades, que tenemos falencias, que no siempre estamos bien, ¿cierto? Y al reconocer que nosotros somos débiles, aceptamos nuestra condición de seres humanos, de creación, que somos dependientes de alguien, y ese alguien es nuestro creador. Sin embargo, la mayoría de nosotros tratamos de ocultar nuestras debilidades. Nos empeñamos en ocultarlas, tratamos de evitar de reconocer todas nuestras debilidades por miedo al rechazo. Muchas veces en nuestro trabajo, muchas veces en la universidad, en el colegio, en nuestra misma familia, nosotros no permitimos que salgan a flote nuestras debilidades frente a los demás. Por miedo, ¿cierto? Porque queremos ser aceptados sea como sea. Eso es lo que nos está pidiendo la sociedad, que el débil pierde, ¿verdad? Y muchas veces utilizamos el no querer reconocer nuestras debilidades como un escudo o como una barrera, como un mecanismo de defensa para que no penetren en lo profundo de nuestra realidad. Para que las personas que están al lado de nosotros no penetren en esa intimidad de nuestras debilidades, en nuestras vulnerabilidades. Pero nuestra misma realidad nos aterriza. Nos pone a cada uno en nuestro sitio y nos muestra realmente cuáles son nuestras limitaciones. Nos muestra realmente cuáles son nuestras dificultades, nuestros dolores, aquellos procesos por los cuales nosotros hemos venido luchando mucho tiempo. Que nosotros decimos, no, este punto en mi vida ya, gracias a Dios, lo superé. Pero de repente viene el viento de la Rosa de Guadalupe, y nos recuerda algún dolor de nuestra infancia. Nos recuerda alguna cosa que nosotros debemos seguir tratando en nuestra intimidad y en nuestra realidad. Muchas veces esos recuerdos vienen ¿a qué? A darnos metieron un bonjour y nunca te lo dieron. Y eso a muchas personas nos duele. ¿Ustedes no tienen un recuerdo de algo que le prometieron cuando niños y nunca se los dieron? ¿Sí? Yo le digo que fue un bonjour porque a mí… ¿Sí? Yo le digo que fue un bonjour porque a mí una tía me prometió un bonjour. Y hoy en día me puedo comer 1000 bonjours, pero no se me pasa el dolor. Me lo prometió y nunca me lo cumplió. No sé si a ustedes les pase igual, ¿cierto? Miedo al futuro es algo que nosotros tenemos, y más como cristianos, porque nosotros creemos que porque conocemos la palabra del Señor es un santiamén donde ya todas las promesas del Señor van a estar a nuestros pies y que no tenemos que hacer nada. Entonces, si llega la crisis, vamos a decir, jue madre, no tengo dinero. No deje mojar ese chino porque ese chino se enferma y no tenemos plata para pagar el médico. O se llegó el lunes y no hay para los transportes. Tocó caminar hasta el Sena de Morcá. Todo ese tipo de cosas que nosotros nos imaginamos en la cabeza, ni siquiera el 90% tenemos garantía de que vayan a suceder. Porque nuestra mente simplemente es una máquina de hacer pensamientos que nunca van a suceder. Y en medio de tanta información que dejamos entrar a nuestra mente, el panorama se vuelve oscuro, se vuelve cada vez más complicado escuchar la voz del Señor. Ya empezamos a dejar de orar,
Ya no vamos a la iglesia porque es que los pastores y los líderes ya no es lo mismo. Ay, están poniendo ahí a unos muchachos que como que van y medio hablan y ya como que no me llena. El panorama se empieza a oscurecer en nuestro espíritu. Ya no queremos tener esa comunión con el Señor. Ya no nos anhela esa efervescencia de nuestro primer amor. Cuando mirábamos a nuestros pastores preferidos, cuando saltábamos aquí en la iglesia cantando, ya no está esa efervescencia. Y cuando está pasando esto, vienen dos cosas que nos empiezan a atacar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y son el desánimo y la preocupación. Mi querido hermano, si usted en este momento está sintiendo desánimo, si tiene preocupaciones, hay que mantener el semáforo en rojo. Ni siquiera en amarillo, en rojo. Debemos poner nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo en alerta. Cuando el desánimo y la preocupación llegan a nuestras vidas, impiden ver la dirección en la cual nosotros debemos caminar y nos empiezan a frenar. Cuando nosotros no sabemos para dónde vamos, es porque no estamos oyendo la voz del Señor. Porque por más que leemos la Biblia, por más que venimos y escuchamos a nuestros pastores, por más que hay una canción que nos hace llorar en algún momento, siempre al final del día ponemos nuestra cabeza sobre la almohada y nos sentimos vacíos. ¿Por qué? Porque el desánimo y la preocupación están haciendo su trabajo y lo están haciendo bien. El desánimo y la preocupación también nos estorban para correr a la fuente infinita de paz. Por eso muchas veces nosotros nos vamos a acostar y en medio de nuestro sueño tenemos nuestro trabajo presente. Tenemos las cosas de las cargas de la casa muy presentes. Nuestra esposa, nuestro esposo nos dicen hasta mañana, amor, y mañana le doy la plata. Porque el afán nos tiene colgados, ¿cierto? Muchas veces a mi hija menor le pasa y a veces mi hija por no sé, de pronto no sé si los niños manejen estrés, pero a veces me dice, niños manejen estrés, pero a veces me dice, bueno, profe, yo soy tu papá. Ah, perdón, papi. Y me ha contado que al papá le dice, papi, perdón, profe. Así mismo nos pasa a nosotros. Muchas veces actuamos y decimos cosas que ni siquiera tenemos en nuestra mente. El desánimo y la preocupación nos bloquean la comunicación con Dios. Y como lo decía al principio de la prédica, no hay oración, ya no hay comunión, ya no hay esa efervescencia para con el Señor. El primer amor de nosotros murió y lo dejamos así. No nos preocupamos por buscarlo de nuevo. Esa comunión y esa oración se fue. Ya no hay sed por la palabra. Decimos ya, no, es que yo leo pero no entiendo. Eso me toca ir a la iglesia porque los pastores sí saben explicar. Y en el momento de orar, la típica, hermanito, ore usted por mí que usted está más cerquita de Dios. ¿Cierto? Y así como nosotros tenemos días extraordinarios con el Señor, días donde nuestra efervescencia está a flor de piel, es como echar 5 Alka-Seltzer entre una copa aguardientera, así está el espíritu de nosotros por el Señor. Hay días también que hay temporadas bajas, hay temporadas en las cuales son días grises, tiempos de desánimo, donde el terreno de nuestra vida se empieza a agitar, se empieza a sentir agitado, empezamos a pisar y ya el terreno no es firme, sino sentimos que como que nos empezamos a hundir y estamos entrando a la vulnerabilidad de nuestra vida. Y por eso quise hoy titular el mensaje Terreno vulnerable, porque eso es nuestra mente. Nuestra mente es un terreno que constantemente está siendo agitado, constantemente está siendo bombardeado en todos los aspectos de nuestra vida. A veces nos duele la cabeza de tanta bomba que recibimos, preocupaciones, muchas cosas, problemas familiares, problemas de salud, finanzas. Nos duele la cabeza, no queremos pensar más, tenemos que sacudirla y decirle al Señor, ya no quiero pensar más en esto, Señor, ¿cierto? Entonces, cuando estamos siendo atacados, nuestra mente se vuelve ¿un qué? Un terreno, repita conmigo, vulnerable.
terreno vulnerable. Entonces, teniendo en cuenta que nuestra mente, es un terreno, y como terreno puede estar en dos facetas, o estar en dos grupos, o estar aquí o estar allá, ¿sí? Y es terreno fértil o terreno estéril. Vamos a hablar de estos dos tipos de terrenos y vamos a empezar por el terreno estéril. Vamos a empezar por lo feo, como para que no quedemos así como con desánimo. Cuando nuestra mente es un terreno estéril, es una mente que vive en constante duda y en constante desconfianza. Y escogí un ejemplo pequeño para que lo entendamos. Cuando una mujer tiene desconfianza en su cabeza por su marido, no es porque le nació porque sí o sí. Es porque vio algo, porque sintió algo que hizo que se sembrara esa semilla de desconfianza y duda en ese terreno. Pero esto no queda ahí. Cuando los hijos, las hijas, miran que su papá ha sido infiel para con su madre, con su mamá, ellas van a creer que todos los hombres son así. Y en su corazón también va a empezar a existir esa duda. ¿Yo para qué me caso? Si yo voy a sufrir, mire mi mamá, chille y chille todas las noches por mi papá. No. Y va a quedar con esa sensación. Y como vio que el papá le decía mentiras a la mamá, en su tercera o cuarta cita con el idóneo, el que va a ir a dar 7 vueltas a la casa para que se derrumben los muros por ella, en la tercera o cuarta vuelta ella va a salir por la ventana y le va a decir, ¿por qué lleva hasta ahora 3 vueltas? ¿Por qué se demoró? ¿Por qué no sé qué? Porque realmente todas estas cosas no las heredamos de nuestros padres. Todas estas cosas las copiamos por desconfianza y por duda. La envidia también puede estar sembrada en el terreno estéril. Cuando nosotros vemos que alguien está progresando y como que, ¿y este de dónde sacó plata? Si andaba en bicicleta. Y se ve mucho en la vida cristiana. Una mente estéril es una mente causante de dolor. Y lo podemos ver los que trabajamos, incluso en nuestra familia, en nuestro grupo de amigos. Una mente causante de dolor es aquella mente que impregna el ambiente, de esos ambientes pesados que llamamos, que uno mira que llegó esa persona y dice, oh, llegó fulanita de tal. Tienen esa capacidad de impregnarnos eso que ellas traen. Y si son dolores, también son capaces de impregnarlos. Es una mente ansiosa, una mente estéril es una mente ansiosa. Y lo vemos cuando alguien está pasando por una enfermedad, que es cuando, digamos, un familiar está, pongamos nuestra mamá, en mi caso mi madre ya es fallecida. Entramos en ese proceso de la enfermedad de nuestra madre o nuestro padre o nuestro familiar, y estando en medio de ese proceso tenemos más desespero por saber cuál es el fin de la situación. Incluso llegamos a decir, Dios mío, si has de llevarte, llévatelo, si lo has de dejar, déjalo, pero que déjalo bien. Empezamos a condicionar la voluntad del Señor a causa de nuestra ansiedad. Es una mente dominada por el temor y la pereza. No queremos hacer nada y es la ley del menor esfuerzo. Y los no puedo es muy común en una mente estéril. No, yo no puedo llegar temprano al servicio. No, allá en la iglesia me han dicho que, y en los carteles de la publicidad de la iglesia yo leo que llegar 10 minuticos antes, pero no, yo no puedo. No puedo, es que no puedo. No puedo levantarme más temprano, no puedo despegarme las cobijas, no puedo ir al estudio, no puedo hablar en público, no puedo hacer nada. Es común en una mente estéril. Espero que se estén haciendo una autoevaluación. Ahora pasamos a la parte que no es tan trágica, que es el terreno fértil, una mente fértil. Y una mente fértil es una mente que no compite, pero que sí colabora. Y eso lo vemos también nosotros, ¿sí? Cuando nosotros vemos que alguien llega nuevo a un trabajo, al salón de clases, a un grupo, y esa persona se empieza a mostrar, nosotros ya sentimos como ese desespero y esa ansiedad de que, bueno, ¿y este qué? Entonces, si esa persona viene con una mente estéril, pero los de lluvias de bendición lo reciben con una mente fértil, le va a enseñar que no hay que competir,
más que debemos unificar esfuerzos para progresar. Eso es la colaboración. Amén. Una mente fértil es sincera. Nunca anda tapando, ni anda con doble cara, ni anda diciendo cosas que no son. Una mente sincera, fértil, no va a decir, no, pero fue que usted no me preguntó, lo que pasa fue que yo omití ciertas cosas. No, yo no mentí, lo que pasa fue que omití unas cositas. Una mente fértil está dispuesta al cambio. Que si hay que hacer, lo hacemos. Que si hay que movernos, nos movemos. Que si hay que trastear todos los domingos, trasteamos. Y una mente fértil evita la queja. Y esto tristemente, hermanos, a ver quién levanta la mano, lo vemos mucho en las iglesias. En la iglesia del Señor se ve mucho la mente que se queja. No, es que yo no puedo hacer nada porque a mis pastores no les gusta o a los líderes no les gusta. No, yo no puedo hacer nada porque no me alcanza el sueldo. No, yo no puedo porque todo, hasta que uno llegue y dice, no, Dios mío, como que retírela, como que ya quítelo o lléveselo o haga alguna cosa con él porque me está prendiendo lo que jetas. Y tenemos una mentalidad de servicio, los de mente fértil. ¿Quién dice amén? Amén. Bueno, entonces vamos a ver por este lado si sí están amén. Una mentalidad de servicio se refiere a que el Señor nos ha estipulado un rango en el cual en primer lugar está el amor al Señor y el servicio en la casa. En segundo caso, el sacerdote o aquellas mujeres que hacen de sacerdote en su casa deben enseñar el servicio dentro de su hogar. ¿Cierto? Y no es una competencia en quién me sirve a mí, sino es una competencia de cuánto yo le sirvo a los que viven en mi hogar. No es esperar a que haga alguien algo por mí y yo tomar decisiones, sino que así esa persona esté haciendo algo malo, yo le digo, ven, vamos a hacerlo. No esperar a que la otra persona dé el paso, sino yo dar el paso. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Entonces, aquí vemos dos tipos de terrenos en los cuales podemos convertir nuestra mente. Y yo quiero que usted hoy se haga esta pregunta: ¿en qué clase de terreno quiere que esté su mente? ¿Si en un terreno fértil o en un terreno estéril? ¿El cual vamos a trabajar? Ahora, el campo de batalla o el terreno que utiliza el enemigo para tratar de dominarnos es nuestra mente. Dice Números 10:9, cuando estén en su tierra y el enemigo los ataque, ustedes tendrán que salir a pelear. En esas ocasiones toquen trompetas y griten fuerte. Así yo, el Señor su Dios, les prestaré atención y los salvaré de sus enemigos. Dice aquí claro que dice, en estas ocasiones toquen las trompetas y griten fuerte. Por eso es tan importante la alabanza. Por eso es tan importante la alabanza. En la alabanza tocamos trompetas y gritamos fuerte, ¿cierto? Hay que clamar en adoración al Señor. Esto es una forma de comunicación. Esto también es un sendero de oración delante del Señor, la alabanza. Si no adoramos, Satanás puede tomar el control de nuestra mente. Y si tiene el control de nuestra mente, tendrá el control de todo nuestro ser. Amén, iglesia. Por eso yo siempre, ustedes me van a ver a este lado, y siempre que estamos en alabanza, no es por chismoso, yo siempre volteo a mirar la iglesia y miro a gente así. Y yo quisiera preguntarles a esas personas que ustedes saben quiénes son, ¿ustedes creen que eso es un tipo de adoración al que le dio la vida? ¿Al que le permitió levantarse esta mañana? ¿Al que le permite tener en su alacena siempre mercado? ¿Al que no le ha permitido aguantar hambre ni un solo día de su vida? ¿Ustedes creen que eso es un tipo de adoración? No, ¿verdad? No se sientan regañados, contesten, tranquilos. Cuando Jesús fue tentado por Satanás,
lo llevó a un lugar alto, ¿cierto? Y desde allí le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo, en Lucas 4, verso 6 dice, el diablo le dijo, te daré autoridad y grandeza de todos ellos. Me las han dado a mí y se las puedo dar a quien yo quiera. ¿Qué tal este abusivo? Le dijo al dueño de todo, yo tengo la autoridad sobre todos los reinos de la tierra. Pero démonos cuenta que si nosotros seguimos leyendo, para los estudiosos que toman apuntes y siguen leyendo en la casa, el Señor en ese momento no le chistó ni mu a Satanás, no le dijo nada, porque el Señor en su conciencia sabía que en ese tiempo y hasta el día de hoy Satanás tiene el control de muchos de nuestros reinos. Amén. En realidad Satanás tenía y sigue teniendo la autoridad sobre el mundo, y el mundo está bajo el control del maligno. Esto lo dice en Juan 5:19. Por eso está la pobreza, por eso vemos niños por la calle desamparados, por eso vemos violencia intrafamiliar, por eso vemos hombres que no quieren acercar a la iglesia, por eso vemos abusos, por eso vemos desgracias naturales, por eso vemos dolor, por eso vemos pensamientos de mal. Todo nos dice la palabra que inicia por un pensamiento. O sea, en nuestra mente estamos permitiendo que pase esto. Ahora, analicemos esta frase que le dice Satanás al Señor. Te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. ¿Quién le dio la autoridad a Satanás? ¿Acaso sería el Señor? No creo. El Señor obvio no le fue a dar la autoridad a él. Fue el mismo ser humano el que le entregó la autoridad a Satanás. ¿Cuándo? El diablo sabía que Adán y Eva, si comían de la fruta prohibida, le iban a dar la autoridad sobre sus mentes. Y la abeja de Eva nos tiene ahorita así. Por Eva fue que Adán también comió y ambos fueron engañados, ¿verdad? Y ellos le entregaron a Satanás el poder y la autoridad. Por eso el diablo engañó a Eva, porque sabían que después de eso ellos iban a tener pena. Y cuando el Señor fue a buscarlos, dice la palabra que Adán sintió miedo, ¿cierto? Pero después el ser humano siguió dándole el control a Satanás con sus acciones pecaminosas. Y lo vemos como cuando Caín mató a Abel en Génesis 4:8. Ahí que hubo envidia. ¿Dónde se produce la envidia? En el corazón, en la mente. La corrupción, la violencia y la perversión en Génesis 6 del 11 al 12. ¿Qué pasó ahí? El diluvio. El homosexualismo, el incesto y la perversión sexual, ¿en dónde fue? En Sodoma y Gomorra. Vemos que después de que el diablo atacó en el Edén a Adán y Eva, él no se quedó quieto y dijo ya descansé, no, él le cogió y él siguió y siguió corte parejo. Y así pasa con nosotros. Si nosotros le permitimos solamente que nos ataque en un pensamiento, Satanás va a tener la puerta de la entrada a nuestra mente. Amén. El enemigo poco a poco fue tomando el control y aún tristemente lo sigue haciendo, y nos damos cuenta en nuestros días cómo estamos viviendo. Tenemos abortos legales ya, ¿verdad? Tenemos infidelidad, deshonra a los padres, se ve muchísimo, grosería, murmuración. Entonces nosotros, iglesia, decimos en este momento, bueno, pero eso pasó en ese tiempo. Pero si nosotros hacemos un paralelo entre ese tiempo y lo que estamos viviendo ahorita, yo creo que vamos 1-1, ¿cierto? Y después de tanta tragedia, los veo como asustados o aburridos. Hay una excelente noticia, iglesia. Jesús recuperó la autoridad. Jesús pudo recuperar la autoridad. ¿Y en qué momento el Señor recuperó las llaves de la autoridad? Lo dice en Colosenses 2:15. Dice, Él venció a todos los poderes y las fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo.
mientras el Señor estaba siendo humillado, mientras Jesús estaba siendo golpeado y fue crucificado en la cruz, en el campo espiritual se estaba librando una batalla donde Dios ya era ganador. Porque dice la palabra que los hizo desfilar derrotados, ¿ante qué? Ante el mundo, ¿cierto? Los avergonzó públicamente. Allí, con precio de sangre y con el dolor, Él le arrebató a Satanás la autoridad sobre nosotros. Pero antes de su ascensión, Jesús le entregó la autoridad a la iglesia. Y esto nos lo dice en Mateo 18, 19. Y dice, cuando Jesús se acercó y les dijo, Dios me ha dado autoridad en el cielo y la tierra. Así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, acá el Señor nos da la autoridad a nosotros como ¿qué? Como iglesia. O sea, cada uno de los que estamos acá, ustedes que están ahí sentados, tienen la autoridad. Y nos dio un propósito específico en medio de esta autoridad, que es hacer discípulos. Por eso es tan importante que nos acerquemos a los discipulados, porque el Señor nos dijo y le dijo a cada uno de ustedes, vayan y hagan discípulos. ¿Y cómo vamos a ser discípulos si nosotros no hemos sido discipulados? No vamos a saber. Por eso es la importancia de los discipulados. Establecer su reino en la tierra, que es lo que estamos nosotros haciendo acá, promulgar la palabra y el evangelio, salvar a los perdidos. ¿Cuántos de ustedes en su familia se han dado cuenta de alguien que está caminando en los caminos que no son del Señor, sino en los caminos que conducen al Huila? Y no han hecho ni el más mínimo esfuerzo por decirle a esa persona, ven que te voy a compartir del Señor. Ven, vamos a Lluvias, que allí he aprendido del Señor. Nos da pena, ¿verdad? Porque decimos, no, yo no sirvo para eso. Tenemos los no puedo en nuestra cabeza. Sanar enfermos. ¿Cuántos de ustedes han puesto las manos sobre un enfermo para orar y declarar salud sobre ellos? Tomar posesión sobre la tierra controlada por el enemigo. ¿Cuál es esa posesión que Satanás tiene actualmente sobre nosotros? No, pero no estamos aquí. ¿Qué? La mente. Tomar esa posesión, reclamar lo que el diablo nos ha quitado, que es nuestra tranquilidad y nuestra paz mental. Y ya para terminar, no podemos huir toda la vida, iglesia. No podemos seguir huyendo. No podemos seguir haciéndole el quite a nuestras debilidades, a nuestro pecado y a nuestra vulnerabilidad. Debemos huir, sí, del pecado, pero es necesario confrontar esa bestia que está en cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros sabemos qué es y que está esperando esa debilidad para salir y atacarnos, para salir y tentarnos y hacernos caer en pecado. Cada uno de nosotros tenemos una bestia dentro, que sale solamente con un gesto, sale solamente con una mirada, sale solamente con una situación, en el momento menos indicado. Dice la palabra que el que esté seguro de caer, cuide que no caiga. Y es muy cierto. Si nosotros y los que ustedes están acá están creyendo que están libres de la tentación, no estamos en nada. Porque el propósito de nosotros no viene del hombre. Y para estos tiempos que se acercan las elecciones, si usted es de los que piensa que su futuro está dependiendo de fulano, de sutano, de perenceno, del este, del otro, usted no ha entendido el mensaje del Señor. No lo ha entendido. Que si sube tal que nos van a quitar, entonces yo no hago. Que si sube tal, entonces yo me voy del país. Usted no lo ha entendido. Usted no ha entendido el propósito. Nosotros no somos propósito de hombre, nosotros somos propósito de espíritu y del Espíritu del Señor. Por eso
Hay un orden incluso en el Padre Nuestro, ¿cierto? Y dice, perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados. Esa tendencia pecaminosa que nosotros tenemos desde pequeños, porque fuimos concebidos en pecado, debe ser mostrada, debe ser traída a los pies del Señor, debe ser identificada y con nombre propio decir delante del Señor, en la intimidad con el Señor, Señor, perdóname por esto y esto. Identificar el pecado y decirle al Señor, perdona nuestros pecados. Así como nosotros perdonamos a, si la raíz del pecado es una situación, es un momento o es una persona, debemos perdonar. Así como perdonamos a los que nos ofenden. No es si queremos, no es una opción. Muchas veces nosotros decimos, pero es que no se lo merece. Pero es que no es lo que usted crea. Es que así lo ve el Señor. El Señor me mira a mí como mira al que me hizo daño, con bondad. Y debemos también ver si los que nos estamos haciendo daño somos nosotros y perdonarnos por aquellas cosas que hicimos cuando no conocíamos del Señor y las que seguimos haciendo aún conociendo del Señor. No nos dejes caer en tentación. Toda tentación comienza con un pensamiento. Debemos llevar todos estos pensamientos cautivos a los pies de Cristo en medio de la oración. Siempre, todo, cualquier cosa. Dice un pastor muy famoso, dice, si no has orado, no hagas nada. Si no has orado, no hagas nada. Para que nuestra mente y nuestros pensamientos sean ¿qué? Renovados. Iglesia, mire, Dios no quiere que seamos vulnerables toda la vida al pecado. Dios no quiere que toda nuestra vida vivamos vulnerables a nuestras debilidades y a nuestros miedos. Dios no quiere esposa y esposo, novio y novia. Dios no quiere que usted esté todo el tiempo pendiente a ver qué va a hacer mi pareja, si me va a fallar, si no me va a fallar. Las relaciones a distancia, Dios no quiere que usted tenga ese tormento en su cabeza. Entiéndalo, niñas. Siempre yo quisiera hablarle a las niñas. Entienda, si a usted hay más de una persona que le ha dicho que esa persona no le conviene, es porque no le conviene. Abra los ojos. Que es cristiano y viene y peor dicho parece un gusano cuando le echan sal aquí, pero sus cosas, sus actitudes dan para pensar otra cosa, no conviene. Dice la palabra que Satanás se disfrazó de ángel de luz. Satanás no se le va a presentar a usted, niña, con cachos y con cola. Satanás se le va a presentar como Bad Bunny, como Maluma, como que el más pinta de la iglesia. Pero ¿quién te está discipulando? Papás, ¿estamos discipulando a nuestros hijos dentro de nuestra iglesia? ¿Le estamos dando el valor real a nuestro ministerio familiar? ¿Estamos trayendo a nuestros hijos a la iglesia? Que por más grandes y guaymarones que estén, los traemos. Y si no quieren venir, yo llego a las 12 y antes del almuerzo, ¿ya estuvo el almuerzo? No, mamá, no, papá, estaba esperando que nos traiga el almuerzo. Ah, bueno, listo, le traigo alimento pero espiritual. Siéntese aquí, papito. Amén. Muchachos, Dios no quiere que tus papás tengan que estar pendientes de lo que tú estás haciendo en todo momento. Dios no quiere eso. Dios quiere que ustedes anden en completa libertad dentro de la normatividad del reino. Que no tengamos que estar pendientes, no, pero es que están con los del ministerio, no, pero es que están con los de la iglesia, pero es que ahí hay un pelado que como que no me cuadra. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso para nadie. Dios quiere formar en nosotros carácter. Dios quiere formar en nosotros resistencia, aguante, berraquera.
Dios no quiere que vivamos sometidos a nuestras debilidades. Dios quiere formar en nosotros dominio propio ante el pecado. Y esto lo dice en Santiago 1:24. Hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Y recuerden esto, iglesia: si nosotros nos rompemos ante las adversidades, aún no estamos preparados para recibir cosas del Señor. Si yo tengo mi carro viejito y no he pagado el SOAT, la técnico-mecánica, no le he arreglado el rayón, ¿con qué cara le voy a pedir al Señor una Dodge Journey? El Señor está mirándome y me está diciendo: papito, pero no le alcanza para arreglar un Corsa, ahora sí va a pedir por una camioneta que cada llanta le vale lo que le vale el carro a usted. Entonces, en medio de nuestra oración también debemos ser coherentes con lo que le pedimos al Señor. En medio de nuestra oración debemos seguir trabajando hasta que ya las pruebas no nos soporten a nosotros y digan: no podemos más con Él. Amén. Y recuerde, iglesia, recuerden esto, por favor: quien pide paciencia, pide. Quien pide paciencia, pide. Todos. Quien pide paciencia, pide. Entonces, para las mamitas que están haciendo aseo en su casa y ya miraron la media botada, ya miraron la chaqueta encima del sofá, ya miraron el hueso del perro por ahí botado, y se llevan la mano a la cabeza y dicen: Señor, dame paciencia con este hombre y con estos hijos. El Señor muy seguramente va a estar allá desde lo más alto diciendo: sale orden express de paciencia para la doña. Porque usted está pidiendo paciencia, el Señor le va a mandar pruebas, ¿cierto? ¿Cómo nos queremos ver nosotros a futuro, iglesia, a raíz de todo lo que aprendimos hoy? El Señor nos dice en su palabra que no estemos afanosos por lo que se viene, pero algo que sí tenemos claros es que debemos proyectarnos en nuestra vida y pararnos en este momento ahí donde ustedes están y proyectarnos 5, 10, 15, 20, el tiempo que usted crea necesario, 5, 10, 15, 20 años adelante, y decir: me quiero ver con mi situación económica definida, me quiero ver cuidando a mis nietos, me quiero ver con mi esposa disfrutando en una casa de campo, me quiero ver sin preocupaciones por mi vida económica. Pero no nos podemos quedar allá. Me quiero ver con una Dodge Journey. Pero no nos podemos quedar allá. Tenemos que regresar otra vez acá y empezar a trabajar para vernos como nos estamos proyectando. Y empezar a trabajar en cada área. ¿Que quiero nietos? Hombre, Sara, venga, oro por su vientre, Señor. Oro por el vientre de mi hija y oro por el hombre que tú ya estás preparando, porque sé que lo estás preparando mucho para que le aguante el carácter. Hay que hacerlo. Que si quiero una vida económica estable, debo venir acá y decir: quiero una casa de tantos millones de pesos, entonces tengo que empezar a hacer mi planteamiento económico para llegar allá. Pero es que yo me gano el mínimo. Pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Formarme para que la vida y para que el Señor me regale una oportunidad laboral con un mejor salario. Que me quiero ver disfrutando y tener largura de días sobre la tierra con mi esposa. ¿Qué debo hacer? Honrar a mi padre y a mi madre. Si no tengo a mi padre y a mi madre, honrar a mis autoridades espirituales. Cuidar de mi cuerpo, cuidar del cuerpo de mi esposa. ¿Cómo? En la comida, en el ejercicio. Claro que ahorita no me juzguen, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque ¿en dónde queremos que habite el Espíritu Santo? ¿En un caneco vacío o en un lugar donde se sienta
acogedor, en un terreno fértil y en un cuerpo donde también sea fértil. Entonces, iglesia, ahí donde estamos, vamos a disponernos para orar. Espero que esta palabra y este mensaje, que sinceramente el Señor habló primero a mi corazón y me confrontó, y muchas veces sentí pena de traerlo porque hay muchos aspectos en los cuales debo seguir trabajando, les haya quedado en su corazón, porque no es de parte de hombre, sino es de parte del Espíritu. Entonces, ahí donde estamos, vamos a ponernos de pie y vamos a decirle al Señor: Señor, te damos gracias, mi Rey, por este tiempo que has permitido en nuestra vida, Señor, para adorarte, para bendecirte, para clamar a viva voz a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que cuando tengamos que enfrentar las pruebas, Señor, seas tú quien nos ayude, seas tú quien nos gobierne. Permite que seamos renovados por el entendimiento, Señor. Permite que nuestra mente sea nueva en ti, mi Rey Celestial. Permite que el Espíritu Santo venga y descienda sobre nosotros, que nos traiga paz, que tú seas esa fuente infinita de sabiduría, de tranquilidad y de paz, Señor. Hoy entregamos todos aquellos pensamientos, Señor, que nos gobiernan. Y usted ahí donde está, hermano, va a empezar a nombrarlo con nombre propio, Señor. Todos aquellos pecados que traemos hoy delante de ti. Nuestra vulnerabilidad, Señor, está a flor de piel. Hay muchas cosas en las cuales ya no aguantamos, Rey. Hay muchas tristezas en nuestro corazón. Hay muchas cosas que nos están robando la paz. Aquella persona, Señor, que nos está quitando la tranquilidad, que se está robando el amor que te pertenece a ti, Señor. Por favor, cierra nuestros corazones a aquellas personas que no lo merecen, Señor. Si tuviéramos la oportunidad, Señor, de entregarle nuestro corazón a alguien al que amamos, Señor, permítenos, Eterno Santo, ir primero a ti, a tu palabra y a la intimidad contigo, Señor, porque no cualquiera merece el corazón de una hija o de un hijo tuyo, Señor. Guárdanos, Padre, llénanos de tu amor. Espíritu Santo, clamamos a ti y te pedimos perdón porque muy pocas veces te reconocemos como esa persona que vive en medio de nosotros. Y clamamos a ti, Señor, para que todos nuestros deseos, Señor, carnales, sean crucificados juntos, Señor, con el acta de decreto que nos condenaba, Rey. El Señor ya nos libertó, el Señor ya nos hizo sanos. Y de hoy en adelante vamos a empezar a tomar las riendas de nuestra mente, Señor. Ya no se la vamos a entregar a Satanás. Ya no tendremos una mente estéril de envidia, de grosería, de murmuración, de chisme, de celos, Señor, sino que más bien tendremos una mente fértil, Señor, donde todo fluye como el agua, Señor, como el agua que da vida. Eterno Santo, te entregamos nuestra familia, te entregamos, Señor, nuestros familiares a los cuales le hemos estado hablando de ti y no han querido acercar, Señor. Llámalos, por favor. Sabemos que en tu arca hay espacio para aquellas personas que han de ser salvos. Sabemos que hay espacio para aquellas personas que han de ser añadidos, Rey. Guárdanos, por favor, toca en este momento nuestros corazones, Señor. Que no nos dé pena hablarte, Señor. Permítenos derramarnos en ti, Señor. Que tu gloria también se derrame sobre nosotros, en nuestros corazones. Tócanos, Señor. Ya no queremos ver la gloria en los demás. Ya no queremos sentir envidia, Señor, sino queremos poder confesar con nuestra boca: también conozco de la gloria del Señor, también conozco del poder del Espíritu en mí, también he sido cautivado por el amor del Padre. Espíritu Santo, ven, entrónate en este lugar. Espíritu Santo, desciende con poder sobre nosotros. Llévanos, ven, Señor, rescátanos del lodo cenagoso, Señor. Espíritu Santo, clamamos a ti, regálanos una visita, entrónate en este lugar, en nuestra casa, en todo rincón, en toda puerta, en toda pared, en toda ventana. Revolotea como lo hiciste en el principio, donde viniste a dar orden a lo que estaba en desorden, a lo que Satanás había desordenado. Tú en el Espíritu Santo diste orden, Señor. Levanta tus manos, iglesia.
Levanta tus manos, abre tu boca sin miedo, abre tu boca sin pena. Pídele al que es el dueño del oro y de la plata. Dice la palabra que un padre, siendo malo, le da a sus hijos cosas buenas. ¿Cuánto más nuestro Señor nos dará a nosotros que nos ama? Sin miedo pidámosle al Señor y pidámosle al Espíritu que venga. Amado Señor, sana nuestro corazón de aquellas cosas que desde niños tenemos enclavados ahí. Aquellos recuerdos que nos hacen llorar, Señor. Aquellos recuerdos que vienen a nuestra mente y nos maltratan, Rey. Ya no queremos ser cautivos de esto, Señor. Si tuvimos falta de un padre, Señor, tú estás aquí hoy para enseñarnos cómo es un padre fiel, papá. Porque lo has enseñado y nos lo has mostrado, Rey. Guárdanos, Señor. No queremos sentir más esta tristeza. No queremos competir por un puesto de trabajo. No queremos competir por ser alguien que no somos, Señor. Tráenos, Rey, esa paz. Lleva, Señor, nuestros pensamientos cautivos, aquellos que nos hacen daño, Señor. Permítenos tomar decisiones, Padre. Ayúdanos, Señor. Hoy nos abandonamos en ti, Rey. No queremos tener conformidad con el hombre. Queremos tener conformidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Rey, te damos gracias, Señor. Abre tu boca, iglesia, Señor. Si no es en oración, que sea el cierre con esta alabanza. Cantemos con el pulmón. Que nuestro alrededor se inunde de la presencia del Espíritu Santo. Amén y amén.